A veces, la salvación llega tan silenciosa como la niebla de la mañana, no con truenos, sino con el crujido suave del cuero y la promesa de que alguien por fin se quedará. El camino terminaba en polvo y silencio. Nada marcaba el desvío, solo 2 postes de cerca inclinados sin portón y un sendero tan angosto que se perdía entre los mezquites moribundos. El viento había soplado desde la mañana y por la tarde el sol se veía pálido detrás de un velo de arena amarilla. No era el tipo de lugar en el que un hombre tropieza por casualidad. Tenías que estar ya perdido para encontrarlo. James cabalgaba despacio. No se apresuraba. Nunca lo hacía. Su yegua estaba enjabonada por el largo camino al sur, pero él la dejaba marcar el paso. La montura crujía, el rifle atado a su espalda, los cantimploras balanceándose en su cadera. No había dicho una palabra en 3 días, ni siquiera al caballo. No había habido razón hasta que oyó el llanto. No era fuerte, solo un sonido suave y entrecortado, más como el viento atrapado en algo hueco. Caro James se quedó quieto en la silla, giró la cabeza y escuchó. Otro llanto, luego silencio, luego un gemido suave de recién nacido envuelto en el filo del invierno. Desmontó, ató la yegua a un tronco pelado y avanzó entre un grupo de artemisa seca y tablones de cerca podridos. El aire olía a óxido y brea de pino, a descuido antiguo. Y entonces la vio. Nora estaba atada de pie a un poste astillado, brazos atrás de la espalda, el vestido rasgado por la manga, sangre seca en la sien. Su figura suave y llena se hundía contra las cuerdas que le cortaban las muñecas. Era el tipo de mujer de la que los hombres en el pueblo cuchicheaban, curvas generosas que su difunto esposo había amado, pero que su familia siempre se burlaba. Su rostro estaba medio en sombra bajo mechones sueltos de cabello oscuro, enredados como raíces. No lo miró, no se movió. Sus ojos estaban abiertos, vacíos como el crepúsculo. A sus pies, envuelto bien apretado en una vieja manta de caballo, yacía un infante. Rosado en las mejillas, inquieto débilmente. Un niño no mayor de 1 día o 2. Chupaba la esquina de la tela, parpadeando despacio como si el mundo ya lo hubiera cansado. James no habló. Se agachó. Los labios de ella se movieron ligeramente. Un sonido roto pasó por ellos, seco como grava. No, no lo tomes. Desenganchó su cuchillo de caza, se movió despacio, cortó la cuerda que le ataba las muñecas. Sus manos cayeron como piedras. Se tambaleó una vez, luego se derrumbó, y él la atrapó. Era suave, maleable, pero ligera por el hambre y el agotamiento. Su cuerpo temblaba contra el pecho de él. Miró colina abajo. Había una vieja casa de campo, medio derruida, humo aún tenue en la chimenea. Ninguna señal de gente ahora, pero habían estado ahí. Las cuerdas eran demasiado frescas. Huellas de botas en el lodo contaban la historia de violencia. James recogió al bebé primero. Colocó al niño en su manta de silla y la colgó con cuidado alrededor de su pecho. Luego levantó a Nora, brazos bajo sus rodillas y espalda, y la cargó como algo frágil hacia la yegua. «Vas a venir conmigo», dijo. No fuerte, solo firme, como una promesa. Ella no respondió, pero sus dedos se aferraron débilmente a su camisa. El regreso fue lento. Caminó con la yegua para que el bebé no se sacudiera. La cabeza de Nora se mecía contra su pecho una vez, y él ajustó la manta más apretada. Los copos de nieve habían empezado a caer de nuevo, perezosos y anchos, que se pegaban a las pestañas y se colaban en los cuellos de las chamarras. Para cuando llegaron a la cabaña, el cielo se había plegado sobre sí mismo. No era un lugar grande, solo una habitación principal con una estufa en la esquina y una catre cerca de la ventana. James abrió la puerta de una patada con la bota y la llevó adentro. El calor golpeó como un susurro, suave y real. El bebé gimió más fuerte ahora, agitando sus puñitos. Hambriento. James se movió con eficiencia callada. Acostó a Nora en su catre, la revisó por sangrado. Encontró más moretones que cortes. Sus tobillos estaban en carne viva donde la cuerda había mordido. Un ojo empezaba a hincharse.
Su vestido estaba rasgado cerca del escote, pero él apartó la mirada con respeto. La cubrió con un cobertor que su madre había cosido años antes. Luego avivó el fuego, puso agua a hervir y sacó lo último de la leche de cabra de una lata. La mezcló con agua de lluvia y la calentó en un frasco pequeño. El bebé bebió con avidez, boquita trabajando rápido, ojos revoloteando hasta cerrarse. Solo cuando el niño durmió, James se sentó atrás. No durmió esa noche. Se sentó cerca del fuego, viendo su pecho subir y bajar. Su nombre aún era desconocido. Su historia también, pero no importaba. Aún no. Recordó la mirada en su rostro cuando la encontró. No miedo, ni siquiera vergüenza, solo rendición. Como alguien que había dejado de esperar ser rescatada. En la grisura de la mañana, ella se removió, gimió una vez, giró la cabeza hacia la cuna improvisada donde el bebé yacía ahora, envuelto en su camisa vieja. Sus ojos se abrieron, castaños como agua de arroyo, suaves a pesar de todo. Lo miró. Él estaba agachado cerca, aún con la ropa del día anterior, cabello húmedo por la nieve derretida. Ella recorrió la habitación despacio, como despertando en una vida diferente. No nos dejaste, susurró. Él negó con la cabeza. Ella intentó levantarse y hizo una mueca. Su voz se quebró. Dijeron que este bebé no es de ellos. Dijeron que yo andaba con otro a espaldas de mi esposo. Dijeron que no valía la comida para mantenernos a los dos vivos. James no respondió. Mojó un trapo en agua tibia y se lo ofreció. Ella lo presionó contra su mejilla hinchada con dedos temblorosos. Luego lo miró de lleno. ¿No tienes miedo de lo que la gente diga? Acoger a una mujer como yo con un bebé que dicen que no tiene nombre legítimo. James ladeó la cabeza. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. Ella no lloró, pero algo en sus ojos se ablandó. Un brillo de incredulidad. Él no preguntó más, solo se paró, avivó el fuego y puso pan en un plato de lata. Ella lo vio moverse por la habitación como un hombre que había estado solo demasiado tiempo, pero no se había vuelto cruel por eso. Su silencio no era duro. Era suave como la nieve cayendo. Su voz era delgada. Me llamo Nora. James se giró, asintió. Ella miró el fuego. No a él. No sé cómo agradecerte, señor. Él miró hacia otro lado al responder. James, eso es todo. Sin apellido, sin pueblo, solo James. El silencio se estiró. Luego el viento cambió de dirección, sopló la nieve contra las ventanas de la cabaña como susurros tratando de entrar. El fuego nunca se apagó, ni una vez en los 6 días desde que James la trajo. Se levantaba antes del sol y añadía leña en el azul callado del amanecer. Removía las brasas al atardecer. Lo alimentaba entre quehaceres sin que se lo pidieran. Nora lo notaba, aunque él nunca hablaba de eso, igual que notaba cómo salía afuera cada vez que ella necesitaba amamantar al bebé o cambiarse el vestido rasgado, dándole espacio como si fuera sagrado. El silencio entre ellos no era incómodo. Era deliberado, como si ambos supieran que demasiadas palabras podrían espantar la paz. Al final de la primera semana, Nora podía caminar sin tambalearse. Los moretones en su cuello se desvanecieron del morado al amarillo. Su muñeca, antes quemada por la cuerda y en carne viva, ahora se doblaba sin dolor. Llevaba una flanela de repuesto de James enrollada en las mangas y una falda que cosió de 2 fundas de almohada remendadas. No le quedaba bien alrededor de su figura generosa, pero no se quejaba. Su voz, cuando hablaba, era siempre cuidadosa, como de alguien con miedo de usar demasiado aire. Al bebé lo llamaba su pajarito de nieve, dormía más ahora, se ponía más rosado en las mejillas. James talló una sonaja de madera de retazos de pino sin decírselo. La dejó en el alféizar de la ventana una mañana y no dijo nada. Cuando Nora la encontró, su mano flotó sobre las flores talladas en el mango. Su boca se entreabrió ligeramente como si fuera a llorar, pero no lo hizo. La guardó en la cuna y volvió a doblar la tela. Así hablaban en gestos.
Cada día, James salía a cabalgar antes del mediodía, siempre regresando antes de oscurecer. Volvía con forraje, leña cortada o retazos de tela del pueblo. Nora nunca preguntaba qué hacía. Suponía trabajo de rancho, tal vez algo de trueque, pero en el fondo se preguntaba si él mantenía su presencia en secreto, protegiéndolas. El pueblo no había venido a tocar aún. Pero el silencio tenía una forma de acumularse como nubes de tormenta. Una mañana, ella preguntó si necesitaba ayuda con algo. Él no respondió de inmediato. Solo la miró con esa mirada larga y firme que daba a las cosas que no sabía cómo manejar. Luego le pasó un cubo y asintió hacia el pozo. Ella sonrió por primera vez en días. El peso del cubo la anclaba. Su cuerpo aún era suave, a una forma que atraía palabras crueles, pero sus pasos se volvían más firmes con propósito. Afuera, el aire olía a nieve derretida y pino. Los cuervos volaban bajo entre las ramas, alas silenciosas pero pesadas. Nora llenó el cubo, derramando algo en su falda. No le importó. Cuando se giró para volver, vio a la señora Adeline Parrish parada cerca del camino con una mula y una cara llena de preguntas. Evelyn era el tipo de viuda que creía que su sola presencia era un regalo. Tenía ojos agudos, labios fruncidos y un bonete que nunca se quitaba, ni en tormentas de viento. Su mula llevaba una manta roja brillante bordada con sus iniciales. Siempre traía mermelada cuando visitaba, aunque sabía más a vinagre que a bayas. Bueno, dijo Evelyn, echando un ojo a la ropita del bebé secándose en el tendedero del porche. Te ves demasiado viva para alguien enterrada por la familia de su esposo. Nora apretó el mango del cubo. Los ojos de Evelyn se entrecerraron. ¿Está James adentro? Nora asintió. Evelyn se acercó. Su voz bajó como una piedra en un estanque quieto. La gente anda hablando del Mississippi sobre el teniéndote aquí con un bebé que no tiene nombre legítimo. Nora la miró fijo. Su nombre es Thomas, por su padre. Evelyn olfateó. Un nombre no vale mucho si el niño no tiene derecho a él, querida. Dicen que ese bebé llegó demasiado rápido después de que tu esposo muriera, o demasiado tarde, dependiendo de cómo cuentes. Se giró hacia la casa con una sonrisa torcida y afilada. Dile a James que traje harina. Pensé que la necesitaría. Alimentando dos bocas que no son su responsabilidad. Luego montó su mula y se fue despacio, deliberadamente, dejando a Nora con el ardor de la vergüenza quemándole las orejas. James salió momentos después, habiéndolo visto desde la ventana. No habló, solo tomó el cubo y lo llevó adentro. Esa noche, Nora se sentó mucho después de que el bebé durmiera. No se mecía en la mecedora. Solo miró el fuego mientras James arreglaba la bisagra de la puerta de la cabaña. Finalmente, habló. Nunca dejarán de recordarme que no pertenezco aquí. Que este bebé, que él de alguna forma está mal. James no dejó de trabajar. Tú perteneces aquí. Ella negó con la cabeza. No aquí. No en este pueblo. No en ningún lado. Me miran y ven a una mujer demasiado grande para ser deseada, demasiado pobre para ser respetada, demasiado rota para ser creída. Él pausó, dejó la bisagra suavemente en la mesa. No le rindo cuentas a los pueblos. Sus manos se cerraron en puños en su regazo. No sabes lo que es que te llamen mentirosa sobre tu propio hijo. Que digan que es un bastardo porque no creen que ningún hombre me quisiera fiel. James la miró fijo. Luego, en la voz más lenta y calmada, dijo, sé lo que es estar solo tanto tiempo que dejas de oír tu propio nombre. Ella levantó la vista. Sé lo que es que la gente señale tu silencio y lo llame malo, continuó. Que te miren como una pregunta que nadie quiere responder. El fuego crepitó entre ellos. Nunca he tenido que criar un bebé, dijo, asintiendo hacia la cuna. Pero sé lo suficiente para ver que él no es una maldición. Y sé lo suficiente para ver que tú no eres lo que ellos dicen que eres. Sus ojos ardían firmes. James metió la mano en el bolsillo de su chamarra y deslizó algo por la mesa hacia ella. Era un frasco de crema dulce del pueblo.
Oí que la extrañabas, dijo suavemente. Nora presionó los labios. No lloró, solo asintió una vez y tomó el frasco con ambas manos como si fuera algo santo. 3 jinetes subieron por el sendero un martes por la mañana, cuando la niebla aún se aferraba a los pinos como secretos. Nora los vio primero, parada en la ventana de la cocina con un trapo en las manos. 3 figuras a caballo sombreadas por la bruma. Uno llevaba una chamarra marrón que ella recordaba bien. Su cuñado Matthew. Los otros eran primos, hombres rudos con manos cicatrizadas y ojos más fríos. Todos con rifles. Dejó caer el trapo. Sus manos temblaron. El bebé se removió en su cuna, sintiendo su miedo. James salió al porche antes de que llegaran a la cerca. No tomó su rifle, solo se recargó contra el poste, brazos cruzados. Su presencia era como un muro, callado, inamovible. Los hombres se detuvieron a 10 pasos. Matthew escupió al suelo, sus ojos encontrando a Nora por la ventana. Esa mujer adentro nos pertenece a nuestra familia. Y ese bastardo que dice que lleva es de nuestra sangre. James no se movió. Así es. La mandíbula de Matthew trabajó. No queremos problemas. Solo vinimos a recuperar lo nuestro. Ella no es tuya. La voz de James era calmada como escarcha matutina. Ella no es una cosa para reclamar. Estaba casada con mi hermano. Matthew gruñó. Y ese mocoso lleva su apellido. Si es que es suyo. Entonces tu hermano debería haber seguido vivo, respondió James. La pausa. Uno de los primos se movió en su montura. El otro amartilló su rifle. Mírala, se burló Matthew, señalando con la barbilla hacia la ventana. ¿Crees que mi hermano la habría tocado? Es el doble de grande que cuando se casó con él, comiéndonos la casa y la comida. Ese bebé llegó demasiado temprano o demasiado tarde. De cualquier modo, no es nuestro para alimentar. No quiero que esto se ponga feo, advirtió Matthew. Pero su mano ya estaba en su pistola. James lo miró con esa misma quietud firme que Nora había llegado a conocer. Yo tampoco. Otra pausa. Luego James se enderezó del poste, caminó hacia ellos. Sin pistola, sin enojo. Solo pasos pesados con intención. Bajen por esta colina ahora, dijo suavemente. O entierro a 3 hombres más antes de la cena. El viento sopló delgado y seco. Matthew dudó, miró hacia la ventana de la cabaña, vio a Nora mirándolo de vuelta, sus labios se curvaron. No vale la pena, ranchero. Mujeres como ella, arruinan a los buenos hombres. Créeme, se irá con el primer hombre que la quiera. Te deja cargando con otro bastardo. James no parpadeó. Aún es más mujer de lo que tú serás nunca, hombre. Eso lo hizo. Matthew jaló las riendas. Los primos lo siguieron. 3 siluetas tragadas despacio por la niebla y los árboles. James los vio irse, luego volvió al porche, se quedó callado por un largo momento. Solo entonces entró. Nora no se había movido de la ventana. Su aliento empañaba el vidrio. Sus brazos cruzados sobre su pecho suave como si se braceara contra algo invisible. No te pedí que pelearas por mí, susurró. No lo hice por ti. Ella se giró, sorprendida. Él la miró, firme, amable. Lo hice porque nadie debería tener que rogar para que lo dejen en paz. Ella tragó. Su voz se quebró. Volverán. Lo sé. Y la próxima vez traerán más hombres. Dirán que te seduje. Que te estoy usando para esconder mi vergüenza. Ella sintió, luego no dijo más. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la mecedora mucho después de que el bebé se durmiera, sus dedos torciendo el dobladillo de su vestido una y otra vez. El fuego crepitaba. Afuera, el viento había cambiado de dirección. James se sentó en el suelo cerca del hogar, afilando su cuchillo. No pertenezco a ningún lado, dijo en voz baja. Tú perteneces aquí. Ella miró abajo. Nunca he pertenecido a ningún lado, susurró. No con mi esposo.
no en la casa de su familia. Era algo para casar, algo para llevar hijos. Eso era todo. Y ahora ni siquiera me dejan tener eso. Dicen que este bebé ni siquiera es legítimo. James se paró y caminó a la estufa, vertió agua tibia en su taza. No eres algo, dijo. Eres alguien. Ella tomó la taza con manos temblorosas, sorbió, cerró los ojos. Estoy harta de huir. Entonces para. Su voz era tan simple, tan segura. Se sentía como una verdad que la tierra había conocido mucho antes que ella. No sé cómo. Él se agachó a su lado, una rodilla en el suelo, una mano en el borde de la cuna. Te quedas. Así es como. Su aliento se atoró. Luego se giró hacia el despacio. Sus ojos brillaron, no con lágrimas, sino con algo más antiguo. Esperanza. Un anhelo sin nombre. James no la tocó. Solo se sentó ahí a su lado, anclado como piedra. Ella tocó su mano. Sus dedos no se entrelazaron, solo tocaron. Y aún así, el peso de eso le quitó el aire de los pulmones. Por primera vez desde su matrimonio, desde la muerte de su esposo, desde que las quemaduras de cuerdas se desvanecieron de sus muñecas, se sintió vista. Verdaderamente, silenciosamente, completamente vista. Miró abajo a su mano, callosa y quieta. No estoy lista, susurró. Lo sé. Y tal vez nunca lo esté. Aún estaré aquí. Ella levantó la vista. ¿Por qué? Él se paró, caminó de vuelta al fuego, luego dijo suavemente, porque tú te quedaste cuando pudiste irte. La carta llegó un martes, entregada por un empleado de cara roja en una mula terca. Era de una prima del lado de la madre de Nora, una de las pocas lazos de sangre que no se habían evaporado como humo. La noticia de su situación había viajado. Susurros llevados por rutas de comercio y chismes dominicales. La prima le ofrecía un lugar, una casa, una nodriza para el bebé, un reclamo de herencia de un abuelo olvidado, comodidad, una habitación propia, un nuevo nombre para el niño, un comienzo sin James. Nora sostuvo la carta entre sus dedos como si pudiera prenderse fuego. James no reaccionó cuando se la mostró. Solo la leyó una vez, la dobló y se la devolvió con un asentimiento. Sus ojos no flaquearon, aunque se volvieron más quietos de lo usual. No le pidió que se quedara, no dijo su nombre. Simplemente salió y empezó a preparar su caballo. Al mediodía, su bolsa estaba empacada. Se sentó con ella en el porche junto a la cuna, viendo el sol rayar los árboles. El bebé dormía a su lado, pulgar metido en la boca. El otro puñito diminuto cerrado como si se preparara para golpear al mundo. James subió del granero y puso un paquete a su lado. Queso, pan, agua, una manta de lana de repuesto. No se sentó, solo asintió. «Estarás bien», dijo. Ella parpadeó despacio. «¿Y tú?» Él miró hacia la sierra lejana. «Estaba bien antes». Ella se estremeció. No por las palabras, sino por la amabilidad con que aún las decía. «No vas a detenerme». Él negó con la cabeza una vez. «Nunca fue mi lugar». Miró abajo al bebé. «Le gusta aquí. Le gustará donde quiera que estés». Ella se paró, insegura de cómo sus piernas se movían. Cada paso se sentía más pesado, como si sus huesos supieran algo que su corazón aún no había alcanzado. Al borde del porche, se giró. «¿Quieres que me vaya?» Él encontró su mirada. Y esta vez, algo se quebró en su rostro. No debilidad, solo verdad. «Quiero que te quedes», dijo. «Pero solo si es lo que tú quieres». Su garganta se apretó. «Y si me quedo, te construiré una vida», susurró. «Una callada. Una en la que no tengas que sobrevivir». Sus rodillas casi cedieron. James miró abajo al bebé durmiendo plácidamente. «Tienes un hijo que necesita un hombre que lo cuide como el amanecer y la cena. Y yo tengo manos que no han hecho nada bueno hasta que tú las pusiste a trabajar». Ella rió a través de sus lágrimas. Él dio un paso hacia ella. Luego, por primera vez,
no con quietud, sino con fuego en el pecho. Del tipo que no quema, que calienta. No tengo un anillo, dijo. Pero tengo un hogar que conoce tu nombre y un fuego que espera tus manos para avivarlo. Eso es lo que puedo darte. Ella dejó caer su bolsa. El sonido fue suave pero final. Luego su rostro se arrugó, no en tristeza, sino en rendición a la esperanza, a la seguridad, a él. Y cuando James extendió la mano, ella no se inmutó. Caminó a sus brazos como una mujer que por fin creía merecer estar ahí. La abrazó como nunca la habían abrazado. No apretado, sino pleno. Presente, como si estuviera haciendo espacio para cada parte de ella. Los pedazos rotos, los fuertes, las partes aún aprendiendo a respirar. El bebé se removió en la cuna, parpadeando al mundo con ojos grandes de un niño que aún no sabía que la gente se va. Pero esta vez, nadie se fue. La boda pasó 3 días después. La señora Adeline Parrish vino a medias en protesta, a medias en curiosidad. Trajo remolachas encurtidas y una mirada que decía te lo dije. Aunque no lo había hecho. El predicador era viejo y sordo. Le pidió a Nora que hablara más fuerte 2 veces, y ella lo hizo con una voz temblorosa que por fin sabía lo que significaba prometer. James no dijo nada fancy, solo la miró como si ella fuera lo único que tenía sentido y murmuró, te elijo. Cada día, incluso los duros. Se besaron. El bebé chilló. Los pinos se inclinaron ligeramente en la brisa. Esa noche, se sentaron en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. James se había quitado las botas y se recargó contra la baranda, piernas estiradas, manos detrás de la cabeza. Nora se sentó con las piernas cruzadas a su lado, el bebé dormido en su regazo. Ninguno habló por un buen rato. Luego James dijo, nunca me dijiste qué querías. Ni una vez. Ella miró de reojo. Eso es porque nadie me lo preguntó nunca. Yo te lo pregunto ahora. Ella sonrió. Quiero días que no sean ruidosos. Quiero pan que suba y un hijo que no aprenda a esconderse. Quiero un hombre que no me haga ganarme la seguridad. Él asintió. Entonces eso construiremos. Ella recargó la cabeza en su hombro. El fuego adentro de la cabaña ardía bajo pero firme. En algún lugar lejano, un coyote aulló y no obtuvo respuesta. Aquí, en esta pequeña esquina de un mundo ancho y solitario, el silencio ya no tenía tristeza, solo paz, solo calor, solo el sonido de un niño respirando suavemente junto a 2 personas que por fin habían encontrado lo que nunca se atrevieron a pedir, un hogar que se queda. El viento había cambiado. Ya no aullaba en los aleros como algo herido. Suspiraba, suave y bajo, como si la tierra misma descansara. Y en ese silencio, Nora respiraba más fácil. Sus manos dejaron de temblar cuando alcanzaba la cuna. Por primera vez en años, no se sentía como si estuviera sobreviviendo en la sombra de alguien más. Estaba construyendo algo aquí, algo no aún completamente dicho, pero real. James la veía desde el otro lado de la habitación, ojos calmados, como esperando, no apurando, a que ella volviera a sí misma en su propio tiempo. Afuera, la nieve revoloteaba contra la ventana, pero adentro el fuego seguía ardiendo y el silencio era cálido. Antes de que te vayas, dime desde dónde en este ancho y viejo mundo me estás viendo. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta saber qué tan lejos viajan estas historias del viejo oeste. Y si este cuento de coraje callado y segundas oportunidades removió algo en ti, deja una palabra para Nora. O para el tipo de hombre que no necesita ruido para ser.